terminar hablando con uno de los casos más importantes de su carrera, que es la Operación Puerto, que llevó a que el Congreso de los Diputados aprobara, por ejemplo, la ley antidopaje, que fue una Bueno, ley... ese es uno, sí, sí, la Operación Puerto es uno de los temas periodísticos de los que más satisfacción siento, porque la verdad que ese tema es el tema que yo he hecho que más impacto ha tenido. Tuvo impacto a nivel mundial, o sea, no hubo, casi todos los periódicos de todos los países del mundo dieron ese tema. Yo recuerdo, me resultó satisfactorio, hombre, que el New York Times, durante varios días seguidos, Sí. citara las informaciones que yo hice en el país, que todas ahora cuento un poco cómo surgió eso, ¿no? Pero citando al país y tal, ¿por qué? Cuando yo tengo acceso, la Operación Puerto básicamente es el dopaje en el ciclismo. Dopaje, en España hay una serie de médicos, uno de ellos es Eufemiano Fuentes, que se dedican a lo siguiente. Los ciclistas van a ellos, hacen extracciones de sangre, les sacan sangre antes de las pruebas, mucho antes de las pruebas, meses antes de las pruebas, les van sacando sangre. Y luego cogen los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, y hacen concentrados con la sangre de cada ciclista. No es que cambien de sangre, no. Yo soy un ciclista, pues voy y me sacan 3 o 4 bolsas de sangre. Entonces, luego llegan los médicos, sacan los glóbulos rojos y los concentran en los propios glóbulos rojos del propio ciclista. Entonces hacen bolsas de sangre de ese ciclista con concentración muy potente de glóbulos rojos. De tal forma que te metes tu propia sangre con muchos glóbulos rojos y tienes una fuerza tremenda, ¿no? Que es ahí donde está el dopaje, ¿no? El dopaje o la trampa, ¿no? Entonces esas bolsas, había muchas bolsas, la Guardia Civil en un momento determinado entra a un edificio de un médico en Madrid y en una nevera se encuentra un montón de bolsas de sangre. Esto ocurrió antes del tour, perdón, Creo que la cantidad de 200 bolsas. sí, exacto, unas 200 bolsas. Veo que está bien informado, efectivamente. Y cada bolsa tenía un numerito. Yo recuerdo que, bueno, vuelvo a decir, es de esa información, esa investigación tuvo muchos premios de periodismo, porque tuvo una repercusión, como digo, mundial. Y tuvo una repercusión directa en el Tour de Francia. Yo lo que conté es bueno, recuerdo que lo conté un fin de semana antes, yo no sabía que el Tour de Francia empezaba 8 o 10 días después, la primera publicación. Ni tampoco sabía que el primer día que iba a publicar, yo no lo sabía, yo no he hecho deportes, los compañeros de deporte quizás sí, pero yo no. Bueno, en esa investigación tuve la ayuda de Carlos Arribas, que es el especialista en ciclismo del país. Yo tenía la documentación, que era secreta, la tenía yo solo, era una primicia, efectivamente, una exclusiva. Además estaba todo secreto, había un juzgado en Madrid que lo estaba investigando, pero yo tenía toda la información. Bueno, todo lo que había de información hasta ese momento. Y claro, eran los inicios de la investigación, no estaba concluida. Entonces ahí nos encontramos con que Eufemiano Fuentes, que era el médico que hacía las transfusiones y todo eso, que era médico de ciclistas, de deportistas en general. La Guardia Civil le incautó una agenda y en esa agenda ponía número 1. Bueno, los guardias civiles vieron que las bolsas tenían números. Había una bolsa que tenía el número 1, otra bolsa que tenía el número 2. Claro, para saber de quién eran las bolsas esas. Pero tampoco va a ponerle encima la bolsa fulanito de tal. Entonces tenía una agenda donde ponía número 1 en la bolsa y luego él ponía en su agenda número 1 y ponía un nombre. Recuerdo que el número 1 era ponía hijo de Rudy Pevenech. ¿Y quién era? Que esa fue la labor de investigación que hicimos en el periódico El País, que es que era complicado, o sea, no sabíamos quién era Rudy Pevenech, bolsa número 1. Bueno, pues resulta que Rudy Pevenech era Jan Ulrich, que era efectivamente el hijo, era el alemán, el ciclista alemán Jan Ulrich, que en ese momento era el número 1 del ciclismo mundial. Y que efectivamente se le conocía como el hijo de otra figura del ciclismo que se llamaba Rudy Pevenech. Pero es que luego había el 2, ponía bolsa número 2 y ponía Virilo. ¿Y qué será Virilo?
sea, él en su agenda ponía 2, Virilo, y luego había bolsas con el número 2. ¿Y de quién será el número 2? Bueno, pues Virilo era el perro de Iván Basso. Iván Basso era el número 1 del ciclismo en Italia y era el número 2 del mundo. Estaba Jan Ulrich, era el 1, el 2, tal, luego estaba Valverde. A cada uno le ponía un mote, para que no hubiese una... Él sabía perfectamente a quién se refería, Eufemiano Fuentes, el que ponía los números, pero si alguien lo veía, pues no sabía muy bien a quién era. Pero en la agenda él delimitaba de quién eran esas bolsas. Y ese fue el trabajo que hicimos en el diario El País, que fue un trabajo duro. Y la primera información que sacamos fueron 3 páginas en deporte y abrimos el periódico El País, pues diciendo que la operación Puerto implicaba a 58 ciclistas. Claro. Y llevó a la 58 expulsión de ciclistas 32 incluso. 58 ciclistas, contamos que había bolsas de ellos en la nevera y tal, no sé qué, en fin, que estaban Jan Ulrich, el número 1, que estaba Iván Vaz, que estaban todos metidos. Pero ¿qué pasó? Ese día que hicimos la primera publicación de 3 páginas, empezaba la Vuelta Ciclista a España. No, miento, el Campeonato de España de Ciclismo. Y después de las informaciones se suspendió el Campeonato de Ciclismo. Pero es que resulta que 7 días después empezaba el Tour de Francia. Entonces, Francia, viendo las informaciones que estaba publicando en El País, pues ya te digo que la información, nadie tenía la información, solo la tenía yo. Yo, El País, es decir, la información solo la tenía yo. Claro, y todos los medios del mundo iban contando lo que iba contando el diario El País, porque es que el Tour de Francia empezaba 7 días después, y todos los que mencionábamos en la información que estaban con bolsa de sangre, todos eran los cabecillas que iban a participar en el Tour de Francia. El Tour de Francia se encontró con que, bueno, ¿qué hacemos aquí? Llamó Francia a España a nivel de gobierno. Oye, lo que está publicando El País, eso es bueno, es verdad que hay bolsa de... Entonces España dijo que sí, que era bueno, que efectivamente era así, que había un juzgado de Madrid investigándolo, que habían decomisado 200 bolsas y tal. ¿Y qué hizo el Tour de Francia? Expulsarlos a todos. Aquel Tour de Francia, que creo que fue el Tour de Francia de 2010. Empezó el Tour expulsando a 58 ciclistas, entre ellos la élite mundial del ciclismo, por dopaje. Que creo que aquel Tour de Francia lo ganó un gallego, no me acuerdo ahora, o se quedó segundo. Es decir, se quedaron los matados, ya toda la élite fue expulsada, ¿no? Es fruto de las investigaciones y de las informaciones que yo estaba dando en el periódico El País. ¿Y ¿Qué por qué? pasa? Que vino la prensa mundial. Recuerdo que hicieron entrevistas por todos los medios importantes del planeta. Pasaron haciéndome entrevistas. Porque, insisto, es que el Tour de Francia sufrió una convulsión 7 días antes de empezar, fruto de las pruebas que habían aparecido, de la investigación que se estaba llevando a cabo en España, en Madrid, en un juzgado de Madrid. Yo tuve acceso a esa información y cuando te decía que me sentía muy satisfecho, porque efectivamente es la información que yo he hecho que más impacto mundial ha tenido. Absolutamente todos los medios, o casi todos los medios de este planeta, se hicieron eco de la debacle que estaba ocurriendo en el Tour de Francia, fruto del tema del dopaje descubierto en España. Descubierto en concreto por mí, que era periodista del diario El País. Y ¿Y me por, ayudó, repito, me ayudó mucho, repito, Carlos Arriba, que era el especialista en ciclismo, porque yo no, yo hacía otras cosas, yo no hacía deportes. Y él es el que conoce ese deporte mucho y muy bien, pues me ayudó a relacionar. Yo que sé quién era Rudy Pevenet, pues Carlos sí lo sabía, ¿no? Yo tenía los papeles, pues Carlos tenía la sabiduría del mundo del ciclismo. Y sí, y yo por, estoy muy satisfecho de esa investigación, mucho. por qué crees que las bolsas que fueron incautadas nunca fueron analizadas? Pues el juez se negó. No, bueno, vamos a ver. Sí, las bolsas no sé, el juez se negó, pero es que el tema vamos a ver, ahí había un delito, entonces no estaba tipificado el delito de dopaje, penalmente no estaba. A raíz de ese tema se tipifica en España por parte del Parlamento, a raíz de esa investigación y tal, se incluye el dopaje como delito.
Pero claro, en el momento en que se producen los hechos, el dopaje no es delito. Entonces se podía llevar por un delito contra la salud pública. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían bolsas de sangre de personas ahí en una nevera en un piso de Madrid? Eso estaba al margen de cualquier control sanitario, ¿eh? Era todo en plan extranjero, ¿no? Entonces se llevó por un tema de salud pública. El juez lo archivó varias veces, pero la Audiencia de Madrid ordenó que se reabriera y que se investigara, dijo que había delito, por lo menos contra la salud pública, y aquello al final terminó en juicio. Eh, Se pusieron penas pequeñas, no recuerdo ahora, Claro, se pusieron al penas juez, pequeñas. a Eufemiano solo se le puso una condena de 1 año, creo, y una inhabilitación de 4, que no es... Exacto. Sí, pero era por esa ausencia de tipificación, ¿no? O sea, se Claro, puede llevar por un delito contra la salud pública. Bueno, al final las penas fueron pequeñas, pero lo cierto es que aquello tuvo mucho repercusión. impacto mundial, un impacto a nivel de concienciación, de que eso estaba ocurriendo, de que la gente estaba haciendo tropelías, pues, por ejemplo, sacarse sangre, luego meterse la sangre con glóbulos rojos, con concentración y tal, disparate. ¿Qué es eso de que en una nevera y en un piso haya 200 bolsas de sangre? 200 bolsas de sangre que lo curioso es que no eran de ciclistas españoles, que también eran de la élite mundial, venían aquí a España a sacarse la sangre, que luego esa sangre se la inyectaban pues una semana antes de que Sí. empezara el campeonato X. Pero es que no solo afectaba al ciclismo, es que Eufemiano Fuentes hacía cosas parecidas con gente del fútbol, de la primera división de fútbol, con atletas, con boxeadores, pero toda aquella parte quedó ahí, no terminó de destaparse, ¿eh? La historia se concentró básicamente en el ciclismo, pero ahí había metido gente de otros muchos deportes, entre ellos estrellas de fútbol. Se habla de un equipo de fútbol que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero se habla de un equipo de fútbol en concreto con el que Eufemiano trabajaba, ¿no? No me acuerdo qué equipo era, sí, sí, este trabajó con varios equipos. Lo estaba buscando. Pero no, sí, no me acuerdo ahora qué equipo era. Es que hace ya tiempo Claro. del tema de los. No me acuerdo qué equipo era. Habla de Se un habló artículo, del. un artículo de Perdón. Confidencial de la Universidad de Las Palmas, el equipo de segunda B, pero creo que había otro de primera. No me acuerdo. No quiero decir un nombre porque la verdad es que no recuerdo. Lo que sí sé es que jugadores de primer nivel, a título individual, también habían acudido a Eufemiano Fuentes. A título individual, ya no como equipos, ¿eh? Sino a título individual. Y atletas también, y atletas, y boxeadores. Había mucha gente, pero la historia se delimitó a los ciclistas. Para terminar, tengo dos preguntas únicamente, porque es en un artículo